Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, en la última parte dice que seáis pacientes para con todos. Hoy vamos a hablar un poco de la paciencia, de ese punto que es clave, de esa parte que es importante, pero que cuando no se tiene cuidado, pues se tienen resultados no buenos, o si no, miremos a nuestro alrededor. Por nada ya hay impaciencia. Es increíble. Por una mirada, por un gesto, por una acción. Es increíble cómo los matrimonios frutos de la impaciencia se están dividiendo, cómo los países, cómo la sociedad, por motivo de la impaciencia, no está siendo bien direccionada. ¿O no tengo razón? La impaciencia es casi que el pan diario. La impaciencia está tomando autoridad, está tomando posesión de muchas vidas y no está bien. Entonces, es eso. Hoy vamos a titular el tema así, siendo pacientes para con todos. Hoy vamos a ver una primera parte y es importante ello, que nos podamos concientizar de poner en práctica aquellos principios, aquellos puntos para que no nos salgamos de ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque por la impaciencia podemos caer en la negligencia que nos van a llevar a simplemente desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Medite usted ahí y voy a meditar de 1 a 10 cuánto nos calificamos en cuanto a la paciencia. ¿Cuánto nos calificamos? Conteste esa pregunta en su corazón de 1 a 10. ¿Cómo está usted en cuanto a la paciencia? ¿O será que no estamos en ni tan siquiera 1, sino -1, -2? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su corazón en cuanto a la paciencia? En cuanto a ese punto que es clave. La paciencia es importante. La paciencia es una base que nos ayuda cada día ser transformados por nuestro Dios. Entonces yo quiero que podamos desglosar un poco aquellas frases que están en el versículo, en la última parte, que seáis pacientes para con todos. Cuando dice que seáis, es del verbo ser, ¿cierto? Es muy diferente al querer, al yo desear. Usted puede querer, pero no puede ser, ¿cierto que sí? El querer es el principio para poder ser, pero hay que pasar por un proceso. Entonces, quiero que usted y yo nos concienticemos de cuán diferente es querer y desear, de cuán diferente es yo simplemente tener el deseo. Entonces, a lo que Dios nos quiere llevar, como está ahí, que seáis pacientes para con todos, o sea, del verbo ser. Y el significado que encontré de ser es que sirve para definir identificar a algo o a alguien, como por ejemplo, yo soy humano, tú eres mujer, él es profesor, nosotros somos amigos y ellos son hermanos. ¿Sí ve? Él es profesor, él es ser. Es ese verbo activo, es ese verbo que nos lleva simplemente a ser. Él es profesor. Una cosa es yo decir, yo quiero ser maestro, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser. Y otra cosa es quien lo sea diga, yo soy evangelista. ¿Sí ve? El querer es una cosa, el ser es muy diferente, pero para poder ser, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Resumiendo, el ser es a donde Dios nos quiere llevar, pero para poder ser hay que querer y hay que hacer. Y así vamos a ser transformados. Entonces, cuando dice la palabra en Santiago 1:22, van a ir proyectando ciertos versículos, ciertas cosas. Si usted quiere, lo puede acá leer para que se pueda concentrar un poco más. Si no, pues búsquelo ahí. No hay ningún problema. Lo importante es que no pierda el hilo de la meditación. Entonces, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Versículo
25 del mismo Santiago 1 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Vea el punto ahí. Para poder llegar a ser hay que hacer. Mire cómo Dios nos quiere concientizar. Sé hacedores de la palabra. Sé hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. En el versículo 25 hay una clave ahí. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Perseverar. El hacer debe de tener una perseverancia y vamos a tener un gran resultado, que es ser bienaventurado en lo que hacemos. ¿Sí ve cómo vamos puntualizando? Y vamos así aprendiendo. Entonces, pasemos a la parte de la paciencia. Paciencia, como lo dice Gálatas 5:22, que es un fruto, porque ahí está, que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Encontré un significado sobre la paciencia. Paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Aquellos sinónimos como lo es la constancia, la serenidad, la firmeza y la tolerancia. Ya ampliamos un poco más lo que es la paciencia. Y yo me preguntaba, entonces, si es un fruto, ¿por qué se dice que se me acabó la paciencia? Si yo ahí veo que el fruto es fruto y el fruto no se agota. El fruto de parte del Señor siempre va a ser fruto. Entonces, esa paciencia es esa calma, es esa tranquilidad, es esa serenidad, es esa constancia, y muy diferente es aguantar. Aguantar humanamente es totalmente diferente a lo que significa la paciencia. Cuando alguien dice se me acabó la paciencia, ¿no? Corrija por favor esas frases, no, porque la paciencia no se va a acabar, porque la palabra de Dios es eterna, porque lo que Dios da es espiritual, es celestial y no tiene fecha de terminación. Entonces, cuando alguien dice se me acabó la paciencia, es porque de seguro está aguantando en sus fuerzas. Y como está aguantando en sus fuerzas, pues sencillamente no puedo más. Porque uno aguantar en las fuerzas de uno mismo es simplemente engañarse a uno mismo y querer hacer algo que no puede hacer. Entonces, vamos claros hasta ahí, ¿cierto? Que seáis pacientes para con todos. Hoy es la primera parte. Estamos viendo, ya vimos el punto de ser, ya vimos el punto de la paciencia y vamos a ver la parte que dice para con todos. ¿Usted ve ahí que dice que con ciertos hermanos? No, dice con todos. Pero en ocasiones eso no se hace. Con ciertos sí y con ciertos no. Pero ¿cómo escuchar a aquella persona que dice, no, con esta persona sí se me agota la paciencia? Con esta persona sí se me acaba la paciencia. ¿Ha experimentado eso o lo está experimentando? Que con tal persona pasa eso. ¿Por qué será? ¿Por qué nos pasará? ¿Por qué nos sucederá que con unos sí y con otros no? ¿Será que aquella persona no nos tocará los puntos frágiles en nuestras vidas que hay que cambiar, que hay que pulir? ¿Será que no? ¿Será que esa persona es, digámoslo así, puesta con un propósito para cambiar? Porque Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Cuando dice ahí, ni toma cohecho, dice que nadie lo puede sobornar. Entonces,
cuando dice ahí, no hace acepción de persona, pero qué contraste en ocasiones tenemos, que nosotros sí podemos hacer. ¿Quiénes somos para poder hacer lo que Dios no hace? Si Dios no hace, pues no hay que hacerlo, pero nos tomamos la autoridad de hacer acepción de personas. Y es también un poco raro que queremos que sean pacientes para con nosotros, pero en ocasiones nos rehusamos a ser pacientes para con hermanos que quizás se nos acaba la paciencia un poco. Ya viendo un poco lo que nos quiere Dios decir en las palabras, que seáis pacientes para con todos, hay el punto en donde vamos entonces poniendo en práctica, en donde vamos entonces accionando, porque vamos entendiendo, porque vamos comprendiendo, pero es importante y es clave que para poder ser pacientes para con los demás es entender la paciencia, cómo funciona en mí, cómo funciona en usted. Ha escuchado que para poder hacer primero allá, hay que hacer acá primeramente. Para poder hacer hay que cultivar ese ser que cada uno tiene en su interior. Entonces, hay un pasaje que me cambió la perspectiva sobre la paciencia en mi vida y está en Santiago 1, versículos del 2 al 6. Quiero que vaya allá y lo leamos todos. Santiago 1, del 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces vea esa pequeña aplicación que se puede dar cuando dice que las olas del mar, que la onda del mar, como usted puede ver como por un lado, si vamos más allá en cuanto a las olas, va allá, sí o no, y vuelve la ola. Cuando somos impacientes, pues somos arrastrados por una dificultad. ¿Y por qué pasó esto? Y brota acá y nos lleva para allá. Y viene otra y vamos otra vez para allá. Cuando dice vuestra fe produce paciencia, ¿usted quiere conocer una fábrica espiritual de la paciencia? Dice que vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo así que la fe produce paciencia? ¿Entiende usted ese punto? O sea que a más fe, más paciencia. Paciencia es esa serenidad, esa calma que se tiene sabiamente para poder afrontar las dificultades. O sea que si usted quiere ser paciente, si yo quiero ser paciente, pues simplemente debo de tener presente que la fe es esa base que me va a permitir cada día crecer en esa paciencia. Dice ahí, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Será que también nos falta paciencia? Pidámosela también a nuestro Dios. Pero hay unas frases muy conocidas por ahí que dicen que cuando se pide paciencia, se pide ¿qué? Dificultades para poder afrontar con paciencia lo que está pasando. Entonces, cuán importante es pedir con fe, pero también actuar con fe. Cuando llega cierta dificultad, cierta situación a mi vida y simplemente estoy tentado ¿a qué? A no ir más, a simplemente decir no más, se me acabó la paciencia. No tengo más paciencia y actúo de forma incoherente. Ahí salen entonces las palabras fuertes, ahí salen entonces las reacciones que no están bien, ahí salen entonces aquellas actitudes que no son conforme a la voluntad del Señor. Y es ahí en donde la fe, que es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Esa fe entonces la estamos dejando a un lado y simplemente estamos actuando de acuerdo a nuestra perspectiva. Y no se cumple el punto que es que seáis pacientes para con todos. Es ahí entonces donde Dios nos quiere llevar a que identifiquemos, a que usted y yo veamos qué está causando impaciencia en nuestras vidas. ¿Por qué no podemos estar en calma? ¿Por qué no podemos mantener esa paz, esa calma en mi familia, en mí mismo? Es bueno que usted y yo veamos. Y una razón que pude ver es eso, que la fe la estoy dejando a un lado o la dejo en ocasiones a un lado y por ende la paciencia no se desarrolla en mí, no se desarrolla en mi ser. Porque Romanos 15 del 5 al 6 dice, pero el Dios de la paciencia, o sea, tenemos al Dios de la paciencia, al Dios todopoderoso, y no vamos a Él para que nos ayude a desarrollar esa paciencia. Es Romanos 5 del 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuando se es paciente. La paciencia lleva a la unidad, la impaciencia lleva a la división. Por eso es bueno entonces que cuando se presente algo en nuestras vidas, pensar 2, 3 veces antes de actuar para que no nos equivoquemos, para que no cometamos locuras de las cuales nos vamos a arrepentir luego. Es entonces donde al Dios de la paciencia hay que ir y decirle: Dios, no podemos, somos frágiles, somos personas que simplemente incapaces, y es ahí entonces donde Dios nos va a ayudar y nos entiende como entendió a Job, aquel hombre de Job que está en la palabra, que es conocido como ¿qué? El hombre más paciente o uno de los más pacientes. ¿Qué pasó Job? ¿Cuántas dificultades pasó Job? O pregúntele a aquel hermano o a aquella hermana que está a su lado y verás que le va a decir que Job pasó muchas dificultades. Un día lo tenía todo y en cuestión de un X tiempo lo perdió, si no es todo, casi todo. Es impresionante como Job. Y Job entonces no tuvo fe, no se armó de esa fe que hace diferente nuestras vidas. Es ahí entonces donde comprendemos un poco más que la causa de nuestra impaciencia es la falta de fe. Job, cada vez que pasaba por dificultades y esas frases que él pronunció, Jehová dio, Jehová quitó, ¿eso no es confianza? ¿Eso no es fe? Esa fe entonces lo ayudó ¿a qué? A estar estable, a estar paciente, a estar tranquilo y simplemente ante la dificultad que él veía una voluntad que obedecer. ¿Sí ve? Ante la dificultad que pasemos hay una voluntad que obedecer. Y es ahí entonces donde hay que ir con esa fe. Ir con esa fe que es aumentada por la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si usted, pequeñín, niño, que nos está escuchando, si usted quiere ser un niño paciente, pues está la palabra que le va a ayudar a aumentar esa fe. Y ante la dificultad que usted sienta o ante la inconformidad que usted vea, debe de comprender que hay una voluntad que obedecer y que simplemente es sujetarse a ello para ser bienaventurado en lo que hace. Y como los niños, están los jóvenes, están los adultos, están los ancianos, que nos desesperamos en ocasiones, que queremos ya las cosas, que si no es ya, entonces no se puede. Estamos como que en la era
de lo instantáneo, de lo que si no es ya, entonces no sirve. Y es ahí entonces donde la paciencia de parte de nuestro Dios nos quiere ayudar y nos quiere transformar para que podamos ser cada día esos hijos de Él, Señor. Porque si somos impacientes, pues simplemente vamos a ser negligentes para obedecer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Otro punto importante que pude ver para que la impaciencia se agote es que no descansamos. Y hay esas frases que están en la diapositiva: descansar para avanzar. Si usted quiere avanzar como cristiano, como hijo del Señor, como hija del Señor, debe de aprender a descansar. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿qué carga tenemos hoy que no nos compete a nosotros llevar y que por ende nos esté impacientando? Piense usted ahí. Piense usted en qué carga usted está enfocado. La enfermedad de su hijo, de su hija, perdió su trabajo, no sabe qué hacer. Estoy disgustado con la pareja. Piense usted en cuál dificultad, porque las dificultades no están hechas para nosotros, no, están hechas para que las depositemos en Dios, que Él nos ayuda a descansar y a direccionar nuestras vidas. Entonces, ¿qué dificultad hay? ¿Qué cosas estamos llevando que no nos competen y que por ende no nos están dejando avanzar? ¿Ha pensado usted? Suéltesela. Suéltesela al Señor, porque Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Falta entonces fe, porque si no vamos a Él para descansar, es porque la fe se está viendo afectada. Y es ahí entonces donde la distancia que estoy tomando hacia las cosas espirituales es mayor, y por ende mi fe está flaqueando y no estoy yendo al Señor a descansar en sus promesas, en que todo tiene su tiempo, en que todo se va a ir dando a la voluntad de Él. ¿Sí ve el punto ahí? ¿Sí ve la parte cuando no descansamos en el Señor? Y por ende no vamos a poder correr esta carrera que tenemos por delante, como lo dice Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice ahí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando el pecado entra en el cristiano, cuando el pecado entra en mi vida y no lo estoy sacando y está en mi vida y ya es una constante, pues déjeme decirle que estamos destinados a ser impacientes, porque no vamos a tener la capacidad para afrontar las situaciones, porque no vamos a estar estables y no vamos a estar en paz. Quien no está en paz está intranquilo y va a dar intranquilidad. Es sencillo. Si el pecado está en mí y llevo días ahí con eso y no lo saco de mi vida, pues ¿cómo ser pacientes? Si no estoy siendo diligente para sacarlo, si no me estoy despojando de cualquier peso que usted tenga, comprendamos que no nos compete llevarlo, es dejárselo a Él para que Él nos ayude a poder descansar en Él, y entonces no me voy a incomodar. Usted y yo somos impacientes. ¿Por qué? Porque llega algo y al no saberlo manejar, al no tener el control, pues ¿qué pasa? Las palabras, las reacciones y tantas cosas. ¿Por qué eso? ¿Por qué y por qué? Pero si descansamos en Él, pues vamos entonces ¿a qué? A correr con paciencia, a correr con paciencia. Voy a estar más libre. Es como yo tener un bulto de cemento acá encima y querer correr, querer durar mucho tiempo. Tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Ese peso que tengo acá
que voy a llevar acá, pues simplemente me va a hacer ya no seguir más y no vamos a continuar más en lo que se está haciendo. Entonces es descansar para poder avanzar y para poder correr con paciencia en ese día a día, yendo a la palabra, yendo allá a esos tiempos de consagración, en donde se le dice a el Señor, no entiendo lo que está pasando, pero quiero obedecerte. Como Job, pronunciar esas palabras, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre ¿qué? De Jehová bendito. Como el Señor transformó el corazón de Job y cómo Job al final fue recibiendo tantas bendiciones. Y es ahí entonces donde ya es momento de ser conscientes de que la paciencia es base para caminar, de que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que ya fue depositado en usted y en mí en el día cuando nos bautizamos, cuando Dios nos levanta de aquellas aguas, ya salimos con ese fruto de la paciencia. Y es ahí entonces donde hay que entender que es la fe la que nos va a llevar a producir más paciencia. Pero ¿qué pasa en ocasiones cuando nos sentimos que no se puede más? En esa intimidad con el Señor es donde nos va a ayudar a poder ser confortados y ser guiados para poder seguir en ese caminar como cristianos. En la vida real hay una empresa donde hay dos trabajadores. El de la parte interna no está conforme con el trabajador de la parte externa. Y aquel que está en la parte interna, pues le pronuncia a el trabajador las cosas que ve que no está haciendo bien. No está llegando a la empresa, sino que está haciendo las cosas más por fuera y no le está dando cierta o no está teniendo cierta responsabilidad con las cosas de el almacén. Y me sentía un poco frustrado yo, porque yo le decía a mi compañero y le mostraba, hey, mira, pero ¿por qué no hacemos esto? Hey, mira, pero ¿por qué no se hace de esta forma? Y ya varias veces. Y no les niego que la impaciencia en ocasiones se quiere como apoderar de mí. Pero yo meditaba en eso. Yo decía, bueno, yo soy un encargado y ya le he manifestado al dueño lo que pasa. Y si el dueño no hace nada, pues, ¿a dónde yo voy a llegar? Entonces yo decía, esa carga no me compete a mí. Yo ya le manifesté a él. Y no es ser indolente y no es ser negligente, sino que uno llega hasta donde puede. Y es ahí entonces donde yo decía, bueno, no, eso no me compete a mí. ¿Ya? Si se ve afectado el progreso de la empresa, ya no va a ser culpa mía en cierta parte, porque yo ya cumplí con decirle tanto al dueño como al trabajador que no está haciendo bien las cosas en ciertas áreas. Y es ahí entonces donde usted debe de meditar qué carga está llevando hoy, que no le compete a usted llevar. Y que por no descansar y por no soltar, pues simplemente, ¿qué está pasando? Pues estamos siendo impacientes y no se cumple esa parte que dice que seáis pacientes para con todos. Cualquier situación exterior por la que estemos pasando, no nos impacientemos, porque si confiamos en el Señor, vamos a comprender aquellas frases que dicen que a los que aman a Él, ¿qué? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué pasa? Son llamados. ¿Usted se siente llamado por el Señor? ¿Usted se siente llamada por el Señor? ¿Sí? Por eso está acá. Por eso usted se ha bautizado. Por eso usted ha dado ese paso de fe. Pero entonces, ¿por qué no estamos corriendo con paciencia?
la carrera que tenemos por delante? ¿Por qué estamos sintiendo que el desarrollo espiritual que antes teníamos no es el mismo que hoy tenemos? ¿Por qué nos estamos impacientando con aquella debilidad en la cual no estamos cambiando? Y pasa tiempo, meses, y no somos aquellos cristianos que Dios quiere que seamos. Y es ahí entonces donde nos frustramos, donde decimos, ¿ya para qué? ¿Ha sentido usted el deseo de tirar la toalla? Eso es sinónimo de impaciencia, porque usted no está en calma y en serenidad para hacer la voluntad del Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con las parejas? ¿Qué está pasando con los hijos? ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor que por la impaciencia se están dividiendo? Que porque simplemente yo pienso eso y punto y ya, y no vamos a ver qué está pasando, qué es lo mejor, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es ahí entonces donde podemos entender que la impaciencia es una causa mortal para la vida espiritual. Y no sé por qué estés pasando hoy, no sé qué esté atravesando tu vida espiritual, no sé qué esté atravesando tu familia, pero hoy Dios nos quiere ayudar, hoy Dios nos quiere confortar y hoy Dios nos quiere alentar para que descansemos en Él y para que la paciencia se desarrolle más y más en nuestras vidas. ¿Somos de los que queremos ser pacientes o impacientes? ¿Somos de los que queremos alcanzar aquellas promesas que Dios tiene para nuestras vidas? ¿O somos de los que simplemente queremos que sea ya y punto? Que sea ya, y si no es ya, entonces ¿qué? Y si no es ya, entonces vamos a ¿qué? A dañar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito en ti y Dios tiene un propósito en mí, y el no ser paciente pues simplemente se daña ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, como lo dice aquel salmo, que es importante que lo podamos hoy profundizar un poquito más y entender entonces que la paciencia es clave para poder alcanzar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aquel Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted quiere que el propósito del Señor sea cumplido en usted y en mí, entonces ¿por qué no dejar a un lado la impaciencia que nos está llevando a la deficiencia de nuestras vidas espirituales? No nos golpeemos tanto porque no somos aquellos cristianos que Dios quiere que seamos. Escuche, no nos golpeemos tanto. Está bien que nos exhortemos entre nosotros mismos y ya hay que cambiar, ya hay que pulir, pero no se frustre porque se equivoca, porque hay un Dios de paciencia que lo perdona, porque hay un Dios de paciencia que lo levanta y lo ayuda a continuar en este caminar como cristiano. Si ya ha pasado 1 año, 2 años, 3 años y no puede cambiar, tranquilo, descanse en Dios, tranquila, descanse en Él, que Él le va a guiar, pero debe usted de cultivar paciencia en su corazón y en cada parte de su vida, porque si no simplemente se va a perder del que el propósito de Dios se cumpla en usted y en mí. Queremos que el propósito del Señor se cumpla porque Él lo quiere cumplir. Jehová cumplirá su propósito en mí. Si somos impacientes, pues nos vamos a perder el privilegio de que Él cumpla ese propósito en nuestras vidas. Y qué triste es que lleguemos a los 70, 80 años y digamos, hubiera querido ser aquella persona. Hubiera anhelado ser esa persona. Qué triste es llegar a esa edad y no ser lo que Dios quiere que hubiéramos sido. Pero qué bello es llegar a los 70, 80 años y decir gracias Dios, porque tú eres el Dios de paciencia y me ayudó a llegar a ese propósito que tenías para nuestras vidas. Que una decisión por impaciencia no nos saque de ese propósito, porque Él nos ha llamado
y si estamos acá es con un propósito. Que la iglesia de Cristo se concientice que la impaciencia no puede ya reinar más, porque si no vamos a tener más divisiones, sino en paciencia, en amor y con la palabra, porque vamos a estar viendo esa parte, porque la paciencia requiere diligencia, pero con sabiduría, porque hay que hacer las cosas en el momento indicado y en la forma correcta. Vamos a estar viendo esos puntos claves para que cuando se nos presenten ciertas dificultades podamos entender cómo hay que hacerle, cómo hay que hablarle. Pero antes de hacer tantas cosas allá, hay que entender en nuestras vidas cómo funciona la paciencia, cómo podemos desarrollarla más, cómo la fe va a hacer que yo sea más paciente. Se me presentó tal dificultad, Dios, tú todo lo puedes. Estás al control de mi vida, estás al control de mi corazón y yo quiero seguir en ese caminar. Yo no quiero pasar a otra etapa de mi vida. Dios, me sujeto a tu palabra y quiero simplemente descansar en ti. Antes de ser pacientes para con los de afuera, para con las demás personas, debo de cultivar la paciencia en mi vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, hermanos. No es una, no son dos, no son tres, son todas. Cualquier situación en la que nos encontremos, si nos armamos de paciencia, Dios nos quiere llevar a la excelencia, a esa excelencia que tarde que temprano llegará, que tarde que temprano llegará esa madurez tan anhelada en aquella área de su vida. Piense usted en qué lo está impacientando a nivel personal, que no puede ya más, que uno dice, bueno, ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día en el cual sea más maduro? Porque recordemos que siempre, o sea, siempre y cuando estemos en este cuerpo mortal, la imperfección va a estar en nuestras vidas, pero sí se puede madurar, sí se puede llegar a un nivel más alto en el Señor. Y es ahí entonces donde la paciencia es clave. Es ahí entonces donde la paciencia nos va a llevar a esa transformación que Dios quiere para nuestras vidas. Es ahí entonces donde la paciencia que Dios tiene para cada uno se va a ir desarrollando más. Pero esa fábrica espiritual de paciencia que es la fe, no se compra en una farmacia. Usted no puede ir por 5,000 de paciencia, por 10,000 de amor, no. La acción está en usted y está en mí. En yo ir a la palabra y entender los propósitos que Dios tiene para mi vida y estar firme como Jesús estuvo. Escrito está. Cuando respondía a Satanás en aquella tentación, y usted y yo ante la dificultad, recordemos las promesas que están escritas en la palabra y ello nos va a ayudar a cada día ser transformados, a cada día ser pacientes y por donde empezamos para poder ser pacientes hay que cultivar en ese hacer y ese hacer hay que armarnos de perseverancia y siempre ser guiados por nuestro Dios, ser transformados por Él para poder alcanzar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas y poder simplemente recibir esa vida eterna que usted y yo queremos, por la que día a día nos levantamos en la mañana. Dios, quiero continuar, quiero ser paciente, quiero ser diligente y quiero cada día ser transformado por ti para alcanzar las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, seamos de los que dicen que Dios, sí, no entiendo lo que está pasando. Job quizá no lo entendía, pero él perseveró, se tranquilizó y como Dios lo bendijo grandemente. Vamos a estar viendo entonces después esa segunda parte que nos va a ayudar a poder cada día desarrollar esa paciencia para con todos, para con aquellos servidores, para cuando nos amonesten, para con los ociosos, cómo ser paciente para con los de poco ánimo, cómo ser paciente para con los débiles. Si usted no es paciente, pues simplemente no puede desarrollar la tarea que usted y yo tenemos como miembros.
Porque el ser paciente no es para uno solamente, que seáis pacientes para con todos. Es usted y yo que debemos de comprender que nos compete ser pacientes.